Estamos de regreso, listos para revisar temas internacionales junto a Isel Guerra. ¿Qué tal, Isel? ¿Cómo estás, Vivi? Muy bien acá, pendientes de lo que puede ser algo bien histórico, porque claro, tenemos que definirlo de esa manera por la comparecencia ante la justicia de Donald Trump por este escándalo del año 2016, este soborno, este dinero que se habría pagado. No, soborno no es la palabra, este dinero obviamente, sí, claro, para que no se contara una relación que tuvo con una ex actriz porno. Pero el tema no es en el pago, sino es que esto habría sido con financiamiento de campaña. Claro, y también el problema que se instala en este hecho sin precedentes es la nomenclatura que se usa para realizar este pago, y lo hace bajo el concepto de pago de honorarios, y es esa justamente una de las causas que podrían dejarse entrever aquí también en los cargos que se podrían presentar contra Donald Trump en inicios de la próxima semana. Se cree que eso podría ocurrir el día martes, es decir, podríamos ver ese día al exmandatario estadounidense acudiendo hasta la corte y dejando allí imágenes que, como decía Vivi, podrían ser básicamente históricas, porque aquí en ningún otro caso se ha visto una situación similar de estas características en Estados Unidos. Es decir, nunca antes ningún expresidente o actual mandatario que estuviera en curso estaba enfrentando cargos ante la justicia. Y esas imágenes que podríamos ver el día martes es justamente la llegada de Donald Trump hasta la corte, y con ello la entrega de las huellas dactilares como parte de este registro, así como también la fotografía. De hecho, más temprano conversábamos sobre otro de los puntos que podrían o no marcar esa jornada, y es respecto de ver a Donald Trump esposado. Más temprano su abogado señalaba a la cadena ABC News que eso no iba a ocurrir, que el exmandatario estadounidense no iba a llegar esposado hasta la corte para entregarse ante la justicia. Es parte de las especulaciones que todavía quedan tras el anuncio que conocíamos el día de ayer por la tarde. Otro de los puntos que al menos se saben hasta el momento, pero que no ha sido confirmado, es que aparentemente serían unos 30 cargos en los que enfrentaría Donald Trump, en concreto relacionados más bien con fraude comercial, y era justamente este hincapié que hacíamos al inicio de este comentario con Vivi sobre el uso de este concepto para hacer este pago de $130.000 a Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, y es un proceso que por lo demás ya enfrentó la justicia. Quien fue en su momento el abogado de Donald Trump, estamos hablando de Michael Cohen, quien de hecho fue condenado, y él también se declaró culpable ante este hecho de haber entregado este dinero soborno, como lo señalan algunos pagos. Y es que en realidad el pago no es ilegal, lo ilegal es el concepto, pero también allí habría un punto respecto del proceso y el momento en el que se hace este pago, y es que ocurre justo cuando, más bien días antes de que se llevaran a cabo las elecciones en 2016, donde Donald Trump finalmente logró y llegó hasta la presidencia estadounidense. Han generado una serie de reacciones este anuncio que conocíamos el día de ayer, donde el gran jurado de Manhattan finalmente aprueba presentar estos cargos contra el ex mandatario estadounidense, y era algo que de hecho ya se especulaba en las últimas 2 semanas. Recordemos las declaraciones que entregaba Donald Trump prácticamente a mediados de marzo, donde señalaba que iba a ser arrestado un día martes. Eso no ocurrió, pero ya en ese momento se daban luces de que algo así podría ocurrir, justamente por esta recta final en la que estaba este proceso, esta investigación de 5 años, y donde el gran jurado de Manhattan estaba citando a testificar a Donald Trump, algo que ya en su momento daba las señales de que se podían presentar cargos contra el exmandatario estadounidense. Diversas reacciones se han escuchado durante esta jornada. Una de ellas ha sido la del presidente estadounidense Joe Biden, quien más bien se ha mantenido al margen de entregar declaraciones. De hecho, le consultaban los periodistas de la Casa Blanca si es que veía algún problema, por ejemplo, en que se profundice la división al interior de Estados Unidos, o algún temor de que se puedan radicalizar algunas protestas en los próximos días. Joe Biden no confirmó esas sospechas, de hecho no se refirió y mencionó que no se iba a referir a este caso. Pasemos a escuchar esas declaraciones que dejan ya algunas reacciones de esta jornada. I have no comment on that. Mr. President. Possible protest in the wake of the indictment? No, I'm not going to talk about Trump's indictment. Bueno, ahí la breve y escueta declaración de Joe Biden durante esta jornada,
ya lo hemos mencionado, Michael Cohen, quien es sin duda el testigo principal de este caso, esta investigación de larga data de 5 años. De hecho, en algún momento se especuló incluso con la posibilidad de que este proceso judicial en contra de Donald Trump se podía caer porque en algún momento 12 de los abogados que estaban y que son parte, o más bien eran parte de este equipo, habían renunciado, y eso había generado en su momento también las especulaciones de que este proceso contra el exmandatario estadounidense básicamente se estaba tambaleando, pero sin embargo, como les mencionaba, en las últimas 2 semanas, sobre todo, con más fuerza tomó la posibilidad de que efectivamente el exmandatario estadounidense se enfrentara a la justicia, algo que finalmente se confirmó el día de ayer. Michael Cohen es sin duda el testigo principal de este caso porque, ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, es el abogado que de hecho reconoció en 2018 haber entregado este pago a Stormy Daniels, y de hecho mencionaba el día de ayer en una entrevista a CNN que a su juicio, si él enfrentó a la justicia, Donald Trump también tenía que hacer lo mismo. Él reconoció en 2018 que efectivamente hizo este pago, pero ahora la duda que queda, y que podría ser uno de los 30 cargos que estaría enfrentando Donald Trump, pero que no ha sido confirmado, es justamente sobre este subterfugio legal que existe al haber hecho este pago bajo un concepto, o más bien una nómina de pago de honorarios, cuando en realidad ese no era exactamente el pago, y eso podría verse de alguna otra forma como una especie de falsificación de registros comerciales. A eso además se suma la ley electoral. Lo cierto, Michael Cohen es sin duda el testigo estrella de la fiscalía, y aquí lo que señalaba él es que él también debería enfrentar a la justicia tal como lo hizo en su momento este ex abogado de Donald Trump. Los invito a que pasemos a escuchar parte de las declaraciones que entregaba el día de ayer en una entrevista a CNN, donde daba sus descargos también, quien es otra de las figuras detrás de este controversial caso. No se trata de reivindicación, se trata de responsabilidad. Se trata del adagio de que nadie está por encima de la ley. También se trata de que cualquier ley que me envió a prisión debería enviarlo a él a la cárcel. Se supone que a todos se nos debe mirar a los ojos de la ley con el mismo derecho. La señora Justicia lleva la venda en los ojos. En realidad es de piel muy fina y él tiene un ego muy frágil. Este es su mayor temor, que le fotografíen. Y ahora va a tener un delito grave junto a su nombre. Estas no son cosas que Donald Trump haya pensado alguna vez en toda su vida, y ni yo, para el caso con el que alguna vez se enfrentaría. Bueno, hay parte de las reacciones que ya en las primeras horas de anunciada la decisión del Gran Jurado de Manhattan dejaban este hecho. ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas, meses, incluso un año? Han señalado algunos medios internacionales que esto se podría extender. Pues bien, como ya lo mencionábamos, es un hecho sin precedentes, por tanto las dudas son más que las certezas, porque no hay otro caso para compararlo. Pero lo que sí podemos hablar es, por ejemplo, de las aspiraciones presidenciales que tiene Donald Trump, quien presentó su candidatura en noviembre del año pasado, adelantándose por mucho del resto de los competidores. Algunos nombres incluso ni siquiera han sido confirmados. Por ejemplo, Ron DeSantis, que también es del Partido Republicano, que suena como un posible candidato. Pues bien, él ni siquiera ha anunciado si es que efectivamente va a presentar o no su candidatura. Trump ya lo hizo en noviembre del año pasado, y entonces la duda que queda es qué podría ocurrir en ese caso. Y lo cierto es que la Constitución estadounidense solo determina 3 requerimientos para quien se quiere postular a un cargo público, y estar enfrentando un proceso judicial o estar condenado no es una de las opciones que tiene para sacar a alguien de la carrera. Los 3 requisitos son ser mayor de 35 años, haber residido los últimos 14 años en Estados Unidos, y además ser ciudadano estadounidense. Es decir, nada le impide a Donald Trump, mientras sea acusado o incluso esté condenado, y es allí donde también apuntan las miradas del Partido Republicano, quien rápidamente, podríamos decir un grueso de su partido, salía a cuestionar este proceso judicial contra el magnate estadounidense. Hay quienes señalan que más que respaldar a Trump es cuestionar a los demócratas y el proceso judicial, pero sin embargo lo hemos escuchado ya desde las primeras horas tras anunciado este aviso. Sí, Donald Trump ha comenzado a reunir una serie de respaldos, algunos de ellos, por ejemplo, del ex vicepresidente que estuvo a su lado. Estamos hablando de Mike Pence, quien también
también cuestionaba este proceso, como lo ha hecho también Donald Trump a través de sus propias redes sociales, que ha calificado estas acusaciones y la presentación de cargos como una cacería de brujas, reiterando también lo que hemos escuchado en las últimas 2 semanas. Los invito a que pasemos a escuchar parte de la entrevista que daba el día de ayer por la noche Mike Pence, el ex vicepresidente de Estados Unidos, justamente a raíz de este hecho. Creo que esto es un ultraje, pero también creo que es un momento en que el pueblo estadounidense está luchando tanto que solo servirá para dividir aún más a nuestro país. Estamos viendo en todo el mundo el mensaje que esto envía al resto del planeta. Y es un mensaje terrible sobre el sistema de justicia estadounidense. Y quisiera que este fiscal de distrito de Manhattan lo hubiera pensado mejor y hubiera puesto el interés de la nación en primer lugar. Bueno, hay una serie de análisis sobre si esta situación, este hecho, podría o no perjudicar a Donald Trump. Hay quienes apuntan a que de hecho podría reforzar entre los seguidores más férreos de Donald Trump la postura que tienen en favor de él, quien fue el líder republicano. Hay varios análisis, pero lo cierto al menos es que en las primeras horas, y tal como se vio hace 2 semanas atrás, algunos grupos de manifestantes se congregaron durante la noche del día de ayer en la mansión que está ubicada en Florida. Estamos hablando de Mar-a-Lago, un grupo reducido sí, pero haciendo eco también de las declaraciones que escuchábamos hace 2 semanas atrás del exmandatario estadounidense, que llamaba a protestar, y eso también generaba un eco en un Estados Unidos que tiene en su memoria y en su retina lo que se vivió ese 6 de enero del 2021 con el asalto al Capitolio. Al menos hasta ahora han sido concentraciones mayormente pacíficas, sin incidentes, pero de todas formas el temor es latente en Estados Unidos. Se ha reforzado la seguridad en algunos puntos. En Manhattan es uno de ellos a raíz de la presentación de cargos que estaría prevista para inicios de la próxima semana. También en Mar-a-Lago, y ya hace 2 semanas atrás veíamos el refuerzo de seguridad, por ejemplo, en Washington DC, cerca del Capitolio, ante el temor de que se puedan desatar allí manifestaciones y protestas a raíz de este pedido que hacía Donald Trump hace 2 semanas atrás y que de todas formas se mantiene latente, pedido que por lo demás también fue cuestionado en su momento, pero que de todas formas se prevalece. Habrá que ver de todas formas cuál va a ser la reacción de los seguidores de Donald Trump ese próximo martes. Al menos hasta ahora se especula que ese podría ser el día que Donald Trump se entregaría y dejaría esta imagen que seguramente pasará a la historia de él compadeciendo ante los tribunales.